Pero Pero bueno, sí, cuando vos lo planteabas, la respuesta era más política y había que discusiones, técnica. aparte había una coalición, por ahí Kicillof no estaba de acuerdo, Cristina tampoco, se pasaba un poco el tiempo, y que no, que sí, que esto, que el otro, y bueno, no, no se logró Mm. no sé, por las razones que fueran, falta de convicción o falta de apoyos o falta de, digamos, de pensar que esa era la medida adecuada en ese momento, y bueno, la cuestión es que no se hizo. Mm. Lo hizo, la cuestión es que este gobierno hizo el ajuste fiscal y este gobierno devaluó para bajar la brecha, o sea que para mí está bien lo que hizo, Mm. pero no es suficiente porque ahora tenemos de vuelta un problema por distintas razones y que llegamos al momento en que estamos. Y el momento en que estamos es un poco incómodo porque la brecha del 40-50% no es una brecha cómoda en este momento. Entonces, bueno, ahí es donde hay Sí, que sí, te hacer algo. deja. ¿Y Valdés jugó a favor de ustedes, de Massa? Digo, Valdés, No, para nada, del no, para FMI, nada. como Dios, dice, vea, como dice Milei. Milei dice no, eso, no, dice, no, 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 no. Si Valdés hay miró alguien, para otro lado y no, jugó a no, si hay favor de alguien Massa. duro, si hay alguien duro en el fondo de Valdés. No, fue muy duro con nosotros. Ahora, yo no, viste, yo nunca personalizo ni nada, siempre doy discusión y es una discusión económica y dar razones, etcétera. Pero si vos quisieras dividir imaginariamente entre halcones y palomas en el Fondo Monetario, Valdés es un halcón, no es paloma, no, no. Ahora, yo no me voy a Mm. poner a ver si él yo no tengo elementos ni tampoco uno no puede, creo que ninguno tiene que entrar en decir si la persona tiene mejor intención o peor intención de las cosas que está diciendo, por qué las dice, si tiene agenda propia, ¿no? Vos discutís concretamente si el tipo de cambio está atrasado, si la justificar es suficiente, por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro. ¿Qué te vas a poner? ¿A ver las intenciones ocultas de tu interlocutor? Eso es para Mandrake el mago, qué sé yo, no tiene sentido en una discusión política económica ir por ese camino, ¿viste? Me hace acordar, qué sé yo, cualquiera que dice, no, con vos no discuto porque tenés corbata, con vos no discuto porque me mirás feo, bueno, no, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé cuál es la agenda oculta de Milei para agarrárselas con Valdés, no sé si él tiene algún guiño, porque normalmente esas posiciones duras son las posiciones duras del Tesoro americano, así que yo no creo que eh, a lo mejor está jugado a que gane Trump y que haya una inquina X y que eso haga un movimiento en el fondo. No sé las roscas políticos en las que está metida Milei, pero te diría que no, para nada ese es el diagnóstico. Yo no lo viví para nada así. Valdés es un tipo Mm. duro Que, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? sí, me imagino que él lo de Milei, él dice bueno, que el tema de los puts, digamos, No tiene nada que ver, pero aparte fíjate miró que para el costado pero el y bueno. fíjate, escúchame, el 70% de los puts dieron ahora en la era Milei. Ujú. Es decir, los puts era una simple discusión, decir, ¿qué haces, un bono corto o un bono más largo con puts? No hay Ujú. mucha diferencia. ¿Y ahora qué diferencia hay? Que los bancos tienen LECAP y las pueden vender mañana, o tienen LEFI y los pueden vender mañana. ¿Qué diferencia hay con los puts? No hay ninguna. Es todo bla bla eso, ¿eh? Es todo Ah, bla bla. está bien. Y vos decís que Valdés es un duro, digamos, Y es típicamente un tipo duro del fondo. Alguna gente puede pensar, viste, qué sé yo, viste que a veces hay una cierta inquina entre los argentinos, los chilenos, y empiezan todas las ideas históricas de que los chilenos no tienen bronca y nosotros tenemos bronca a los chilenos. Te vuelvo a decir, si vos sos un profesional, vos no vas a Sí. ponerte a ver la psicología de las cosas que te están diciendo. El tipo te puede decir, ustedes tienen un atraso cambiario de 30% y ponés a discutir, no, pero mirá, pero la manera, pero esto, pero lo otro, pero acá, pero allá. ¿Qué te vas a discutir? ¿La psicología del interlocutor? ¿Qué tiene que ver eso? Es como, yo creo que es muy poco profesional lo que está haciendo Milei y no sé por qué lo hace. No Mm. sé, la verdad que se me escapa las razones políticas, la rosca política en la que está inmerso él para obrar de la Vos, manera en que lo hace. vos decís que, digamos, es poco profesional lo que está diciendo porque no existió lo que él menciona, eso del Si él tema de los puts. es duro, Mm. pero él fue duro con nosotros. Preguntale a Massa, si no, qué piensa de Valdés o cómo fue la cosa con Valdés y las veces que se cortaron el teléfono y las dificultades de hablar, porque es un tipo duro, Valdés, es un tipo duro. Mm. Entonces siempre fue duro.
Y lo de los puts no tiene nada que ver. Es una cosa antojadiza que está diciendo Milei, no tiene nada que ver. Mm. Y cuando vos decís Y que tampoco fue tipo, una decisión de Valdés, ni siquiera fue una decisión de Valdés, es una discusión. El staff, no es Valdés que dice, hay un staff ahí. Valdés entró incluso en los últimos tiempos de la negociación, no en todo. No, no, hay cosas paranoicas que la verdad que me sorprenden de Milei y de todo lo que hacen porque no son así, no son ciertas. lo que pasa es que hay una cuestión que es que Milei cumple, digamos, el acuerdo con el fondo, lo cumple, digamos, lo sobrecumple, y en el caso de ustedes no, entonces tal vez por No, para, eso para, para, Valdés para, se para, ponía para, duro. para. Durante algunos trimestres nosotros también lo sobrecumplimos. Eso no quita que después todas las negociaciones, cada negociación es dura con el fondo, nosotros empezamos con un acuerdo que estaba caído con Guzmán y lo pusimos en órbita, lo cumplimos mientras se pudo cumplir hasta que la sequía empezó a hacer sus cuestiones y hubo que cambiar las metas porque ya no, pero hubo un cambio de metas acordado con el fondo porque no se podían cumplir, porque evidentemente tuviste un accidente muy importante, es como si fuera Mm. una pandemia, la sequía. Entonces, se quiso disimular lo que se pudo, el fondo tampoco se sentía muy cómodo con la situación y todos veíamos como cada vez que hacías las cuentas, empezabas perdiendo 5.000 millones, después 10.000, después 15.000, después 20.000. O sea, eso fue la necesidad de cambiar las metas. Aún así, mantuvimos la meta fiscal que se cumplió mientras se pudo y al final se desbandó. Pero aún con el desbande que hubo, el déficit del año pasado fue igual que el anterior, porque cuando lo medís con la misma metodología fue igual, en un año de sequía, donde la sequía implicó perder un punto del PBI de recaudación. Entonces no fue tan, el desmadre no fue tan marcado, no se pudo solucionar. Obviamente que lo que hace mi ley en el sentido fiscal claramente es otra cosa y es sumamente meritorio, viste, de poner las cosas. Lo Pero que yo pasa es quiero que decir, yo me acuerdo que Massa también decía que Valdés quería boicotear, digamos, que le quería boicotear el acuerdo, que quería que no gane y bueno, las viste, elecciones. bueno, por eso te vuelvo a decir, yo creo Mm. que no podemos meter la política, no, me parece que no corresponde eh, a mí, no me corresponde ni a un funcionario, ni a Caputo, ni a los que negocian, corresponde evaluar el que vos tenés que enfrente, que lo nombra el Mm. organismo enfrente, si tiene matices o no matices políticos, vos tenés que ir con las cosas concretas. La parte fiscal renegociás una meta, es lógica, no es lógica, la peleás, hay una discusión a la vez con Georgieva, Mm. ¿y qué te dicen? Y ellos te avalan la parte técnica, pero la parte técnica no es Valdés solo, tenés un staff de por lo menos 10 flacos sumamente aguerridos que están ahí trabajando en el caso argentino. Entonces, no, Y no, pero yo creo que y quién te termina definiendo en el tenés a fondo, Guita digamos? también, que está en la segunda del fondo, Sí, y por qué no se la sí. agarró con Guita, que es prácticamente el tesoro americano. Y Guita ha sido muchas veces mucho más duro que otros. Y por qué por qué pensás que no se la agarra con guita? Porque es del Tesoro No, Americano, porque entonces es el yo no sé, gobierno. yo te vuelvo a decir, yo la parte política Sí. la desconozco. Es decir, vos ves que Milei ataca a Valdés, yo creo que es para cualquiera, creo que normal, digo, esto no se hace. Eso que hace Milei no se hace. Ahora, si él lo hace porque él ve un rédito político y está metido en una rosca política, yo la desconozco. Yo lo Mm. desconozco. O sea, no sé cuáles son las motivaciones de Milei, porque a lo mejor ahí hay situaciones que se me escapan, ¿viste? Pero lo que te quiero decir no es en concreto, lo que yo te puedo decir es que Valdés no es un blando, no fue blando con nosotros, fue muy duro. No, 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 Y no lo por eso yo te juzgo, decía lo que no también lo decía juzgo, Massa. Sí. no lo juzgo porque es lo que el Fondo Monetario podía pensar. Si vos podés pensar que el Fondo Monetario tenía muy poca disposición a apoyar un gobierno que se estaba yendo, sí, claramente, sí. ¿Puede ser lógico? Puede ser lógico. Eh, no quiero juzgar eso, ¿viste? Porque si no Mm. entramos en el quejido, en el llanto, que malos que fueron, por qué no nos prestaron más plata, qué sé yo, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, no, es interesante porque, digo, lo que yo también, uno intuye, digamos, pero hablar con vos, digamos, como protagonista, uno de los últimos protagonistas
en la economía y en las negociaciones con el fondo hay una cuestión política, ¿no? Que se termina definiendo para un lado, para el otro, o el tenor del ajuste que tenés que hacer, o las medidas que tenés que tomar, o si el fondo te termina condicionando a una Mira, devaluación, ni más ni menos. mira, es muy común que el fondo, cuando estés discutiendo y llegas a un punto difícil y de negociación política, te digan, anda a hablar con los socios, anda a hablar con el Mm, Tesoro americano, anda a hablar con Alemania, anda a hablar con Japón, porque si vos querés fondeo nuevo, no lo va a decidir Valdés tampoco, ni lo va a mm, decidir Gopinath Gita, ni lo va a decidir Georgieva, lo van a decidir los accionistas, y en esencia va a ser el Tesoro norteamericano. Y yo intenté 20 veces que el Tesoro americano nos preste plata y no fue posible. mm, Ahora, por eso te quiero decir, es que hoy el gobierno está en mejores condiciones, porque nosotros éramos un gobierno débil, imagínate, el presidente era visto como alguien débil, mm. eh, era un presidente que podía al día siguiente echarlo a Massa, porque Massa era un ministro de Economía, entonces Massa no podía prometer más allá de lo que podía prometer. Y estábamos en un gobierno complicado, entonces, y que se estaba yendo. Entonces, bueno, el Tesoro americano, viste, es duro en ese sentido, pero es duro aunque te lleves muy bien con las personas. Es duro porque tiene una visión. Aparte, habían ya prestado a la Argentina 45.000 millones de dólares. Están en una posición incómoda con Argentina. Ujú. Entonces, no es fácil la situación, no es fácil, pero no depende de las personas. No depende. Ahora, si vos decís, el Tesoro americano va a cambiar su postura cuando venga Trump y entonces a lo mejor Milei está haciendo una movida esperando ese momento y a lo mejor habló con Trump y qué sé yo, por ahí Trump dice, sí, lo rajamos a tal o cual y eso facilita la negociación y qué sé yo, no sé, todas esas son cosas muy de rosca política, ¿no? Claro, De tipo claro. de rosca política, de casta, no casta, pero es la rosca política. Si Milei está en eso, yo no lo sé, pero es muy raro que un presidente es el agarre con el interlocutor, y más cuando vos sabés que ese interlocutor es un tipo duro, es un tipo que ha sido duro con Argentina, pero porque es duro en sus políticas, porque es duro el Tesoro americano, Mm. no es porque es duro un tipo que se le ocurrió ser duro y llegó al fondo de casualidad, no es así. Sí, 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 sí. Y cuando, por ejemplo, en aquel momento, en aquella negociación, Cristina justamente salía y decía que, bueno, que el déficit fiscal no era un problema, que se podía resolver con emisión, porque Estados Unidos se financia así con emisión y no le importa tener más o menos déficit fiscal, ahí digo que la conclusión de ustedes, o tuya, digamos, era esto, que Cristina que no sabía de economía, A ver, en digamos, ningún momento, que terminaba boicoteando al gobierno de Alberto Fernández. a ver, pongámoslo en las negociaciones con el fondo, en ningún momento nadie de nosotros, ni Massa, ni nadie del equipo económico, planteó que el déficit no Mm, era importante. Siempre hubo una voluntad de intentar bajar el déficit, de una u otra manera. Se pudo en algunos momentos, en otros momentos no, pero siempre fue la idea de ordenar las finanzas públicas y que no haya déficit. Incluso para la campaña, mm. Massa terminó prometiendo que si ganaba iba a un superávit fiscal del 1% del Sí, PBI. me acuerdo. Sí, Más sí. creíble o menos creíble, pero quiero decir que la voluntad estaba. Ahora, lo de Cristina pudo haber influido en términos de decir, bueno, si la coalición de gobierno, Cristina es una persona importante en esa coalición, ¿cuál es el respaldo verdadero que esa coalición le daba a Massa y a su equipo económico? Esa era la Ujú. discusión. ¿Cuánto apoyo político podía tener verdaderamente Massa y su equipo económico en esa discusión cuando alguien importante de la coalición piensa que el déficit fiscal no importa? ¿Entendés? Ese Sí, sí, tipo sí. de cosas podés pensar, que la coalición no estaba en el mejor, digamos, la negociación no tenía la mejor cobertura política, es decir, es mejor la cobertura Por política eso. actual. Si vos tenés un presidente súper comprometido con el equilibrio fiscal, bueno, obviamente para el equipo económico actual es mucho mejor la negociación, Ujú. porque Pero tenés pues entonces otro. Cristina terminaba como boicoteando a su Bueno, propio vos podés gobierno. llamarlo boicotear o podés decir que, bueno, es su postura y bueno, y entonces ella defiende su postura.
A mí no me gusta a veces usar términos que son demasiado duros, porque ya pues si yo creo que el déficit fiscal no es lo importante y yo lo planteo siempre. Bueno, Mm. el que quiere lo toma, el que no quiere no lo toma. Si eso perjudica o no una negociación, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Eso yo lo creo. No hace falta decir, uy, Cristina boicoteó el acuerdo, qué sé yo. Eso ya corre, ¿cómo te puedo decir? Eso creo que es un poco duro o no, no es muy productivo a los momentos, al efecto Mm. de. Nosotros comprometimos que íbamos en un proceso de ajuste fiscal, más allá de lo que pensara Cristina. El Mm. tema es cuando te quieren dar fondos adicionales, un nuevo préstamo, ahí la cosa cambia. La cosa cambia porque vos ya te fijás, che, es como si le das un préstamo a una familia para un crédito hipotecario, viene la mujer y lo hace, pero después te enterás que el marido es borracho y vos decís, che, yo no sé si quiero prestarle a esta familia porque no sé, me da dudas. Bueno, conseguir nuevo fondeo es algo difícil. Necesitas varios condimentos, condimentos políticos, condimentos económicos. Hoy tenés condimentos políticos adecuados, algunos condimentos económicos también, como en la parte fiscal. La parte cambiaria está todavía muy frágil. Mm. Entonces, digamos, porque poniendo todo esto que estamos conversando, mirando hacia lo que ahora puede llegar a tener Milei o la negociación de Milei, vos pensás que, digamos, con Valdés, con Guita, va a ser muy dura porque hay una cuestión de fragilidad en el tema cambiario. O sea, y más allá de la afinidad política y de la afinidad Una, incluso digamos, de medidas que se están tomando. una cosa es un programa para refinanciar lo que ya le debes, es un programa que puede ser un poco menos duro. Te Mm. pueden aceptar seguir con el cepo por más tiempo, te pueden aceptar algunas cosas. Ahora, si vos querés 10.000 millones nuevos, y yo a eso lo veo más duro si no solucionás el tema del cepo. Y Claro. creo que ellos te dicen, es el jueguito de decir, ok, yo levanto el cepo, dame los 10.000 millones, pero vos vas a intervenir en el mercado con 10.000 millones. Sí, ¿y a qué dólar? A 1.000. No, no, así no. Es donde yo creo Claro. que ahí la discusión cambiaria y su impacto en la inflación, aunque sea un impacto momentáneo y no sea dramático, es donde yo creo que ahí es donde la cosa se puede empantanar, porque Mm. no hay, eh, digamos, no forzar a la brecha para que baje a 1.000 y defenderla con dólares, incluso prestados por el fondo, eso es difícil, eso es muy Mm. difícil, eso es improbable. En algún momento yo escuché la posibilidad de ver como de establecer una banda cambiaria, así como la que tuvo Sanleris, digamos, pero ahora en un contexto, digamos, financiero distinto, digamos, y monetario, sobre todo distinto, porque ahora sí ya tenés un Yo creo que no compromiso importa tanto el sí. sistema cambiario final, Ajá. si vas a flotación pura, si vas a flotación administrada, si vas a bandas cambiarias, si vas a convertibilidad. Hay un tema también, vos podés poner una banda cambiaria, pero concretamente, ¿a qué dólar vas a vender? Es decir, Mm. decime concretamente si vas a intervenir. Y si vas a intervenir, ¿en qué magnitud y qué dólar vas a defender? Claro, claro. Esa es la discusión creo que más importante al momento de pensar en levantar el cepo. Pues Ujú. no nos olvidemos que el cepo, hay un cepo sobre el CCL, que las empresas no pueden acceder al MULC si compran CCL. Si vos levantás Claro. el cepo, sube el CCL, no baja. No es como en otras unificaciones que vas a mitad de camino. Ojo con eso. Porque si vos mañana levantás el cepo, lo más probable es que el CCL de 1.330 te vaya a 1.500 o 1.600, 1.700. No te va a bajar a 1.000. Sí, 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 sí. Está Ese es el claro. problema. Ujú. Lo quiero sumar a Martín ahí. Martín, ¿qué haces? Sumate ahí Buenas. preguntándole algo si querés o comentar algo ahí con Sí, Rubinstein. ¿cómo le va, Gabriel? Le quería preguntar, ¿se me escucha? Sí, escucho bien. Bien. Le quería preguntar, cuando usted iba a ser sumado al gobierno anterior con la llegada de Massa, fue un hecho político muy importante en el momento porque lo que se percibía era que el gobierno iba a dar un cambio, un giro en el sesgo de la política económica, dado que usted es visto o era visto en ese momento como un economista pro mercado o no con las ideas extrañas, digamos, del kirchnerismo en materia económica respecto de la emisión, respecto
de los mercados financieros, que siempre eran por ahí vistos como negativamente o denostados por el gobierno anterior. Entonces, la llegada a usted, de hecho, había sido como resistida, que sí, que no, que lo van a nombrar, que no, porque vieron unos tweets en contra de Cristina. Y después, finalmente, sí fue nombrado. Y ahí todos percibimos, bueno, parece que ahora Massa va a dar un giro promercado, ¿no? Va a tener una política económica menos extraña. Eh, usted, primero, antes de hacer la otra pregunta, ahí esa incorporación suya, ¿tuvo todos los ruidos que nosotros percibimos o fue una cuestión mediática? ¿Estuvo adentro, salió, volvió y se terminó quedando? Digamos, ¿cómo fue ese proceso? No, fue más tranquilo de lo que apareció mediáticamente. Era una decisión de Massa, se bancó un poco todo ese ruido. No, duró 1 o 2 o 3 semanas, pero finalmente me incorporó y no creo que fue tan, como decir, no hubo tanto tironeo. Me parece que fue menor el tironeo de lo que se apareció en los medios. Pero bueno, no, la cuestión es que me incorporé y había una intención, yo te vuelvo a decir, por ahí yo quería eliminar el déficit fiscal de movida y prevaleció, estábamos a días de tener que enviar el presupuesto, prevaleció la decisión de dejar el déficit como estaba en el acuerdo con el fondo, que era para el año 2023 1,9% de déficit primario, y dándole a los diputados la posibilidad de eliminar el déficit con una separata si efectivamente el Congreso quería bajar el déficit, tenía elementos, propuestas para bajar exenciones impositivas, Tierra del Fuego, los jueces, bienes personales, exenciones que había, exenciones en IVA y otras, para decir, bueno, si queremos bajar el déficit más, que lo decida el Congreso. Yo quería otro camino, quería algo mucho más drástico, pero prevaleció un gradualismo de mantener las metas con el fondo. Bueno, como para mí era una mejora igual, era una mejora pasar veníamos de déficit del orden del 4%, bajarlo después al 2%, que el año termine en 2,5% era un esfuerzo, después que vaya a 1,9%. Como había un sendero de baja del déficit, a mí me pareció que podía contribuir igual en esa dirección, y estaba todavía latente el tema de la mejora cambiaria, por lo que hablamos antes, donde había una devaluación que se estaba discutiendo y yo pensé que se iba a poder hacer en las próximas semanas o meses, es que yo decidí quedarme y apoyar, digamos, lo que se estaba haciendo, a pesar de que no era lo que yo quería. Pero, viste, bueno, eso fue una decisión personal, decir, bueno, si estoy, bueno, aunque no me hagan caso, pero vamos en la dirección correcta, me quedo. Esa fue una decisión personal, que uno la puede discutir o no, pero bueno, fue mi decisión en ese momento. Y en lo personal, para vos fue una buena experiencia o hoy pasado el tiempo, y digo, ya pasó bastante tiempo, o un tiempo, digamos, ya pasaron tantas cosas en Argentina, más que nada es eso, pasaron tantas cosas. Digamos, ¿fue una buena experiencia o vos, no sé, como, no sé si te llegás a arrepentir o pensar... A ver, las experiencias son siempre valiosas y uno Mm, aprende a veces más de los fracasos que de los éxitos. Yo diría que me sentí bastante frustrado de no poder hacer lo que yo quería que se haga. mm, Eh, Obviamente que cuando te pones a ver hay 20.000 discusiones que algunas podés haber ganado y temas que se lograron en las discusiones con el fondo y esto y que el otro y lo de aquí y lo de allá, se evitó. Hay cosas que se evitaron, como había decisiones que podían llevarte a un default de la deuda en pesos, eso se evitó completamente, a pesar del boicot incluso que había en los mercados o políticos sobre la bomba de pesos y qué sé yo qué. Hubo una serie de cosas que se pudieron hacer, pero en esencia esa normalización macroeconómica que para mí estaba ligada a una fuerte, más drástica reducción del déficit y a una drástica reducción de la brecha, que implicaba una devaluación con apoyo de dólares, no lo pude lograr. mm. Cosas importantes no se pudieron lograr. Entiendo también que, eh, nuevamente, las condiciones fueron adversas desde comienzos del año 2023 por la irrupción de una sequía que alteró todos los planes. Pero bueno, qué sé yo, es lo que nos tocó. Y que bueno, digamos, puede haber discusiones y decisiones que ya, no nos olvidemos igual, digamos, yo finalmente colaboré y me metí en un gobierno que las decisiones las tomaba Massa. Massa era un ministro
cuando hay un ministro fuerte, y Massa fue un ministro fuerte, Mm. eh, los demás que estamos alrededor somos en el fondo colaboradores o asesores, pero las decisiones las toma el ministro. Entonces yo podía haber querido tomar otras decisiones, no las pude tomar. Entonces uno pues sí, bueno, pero ¿por qué te quedaste? Y bueno, me quedé porque pensé que las cosas iban en una dirección correcta. Al final todo se emputeció, por llamarlo de alguna manera, con la cuestión política, las PASO y demás. Donde, bueno, yo creo que hay responsabilidades compartidas ahí porque hay responsabilidad, pienso, de Massa en medidas impositivas que yo no estuve de acuerdo, ni con la baja de impuestos a las ganancias, ni con el tema del compre sin IVA, pero también responsabilidad de Milei, que había ganado las PASO y que propiciaba un dólar altísimo, pues ya vamos a dolarizar, sin dólares para el mercado era dolarizar a un valor altísimo, para el dólar, el peso es un excremento que no sirve para nada. Todo ese discurso de Milei hizo muy, muy difícil de gobernar en los últimos meses. Mm. Entonces yo creo que hay una corresponsabilidad desde lo que pasó en agosto en adelante. Entonces, bueno, yo no me arrepiento porque, a ver cómo decir, eh, no soy de arrepentirme de las decisiones porque vos tomás las decisiones con la información que tenés en el momento, no la que hoy Claro. podés tener después. ¿Viste? Con el diario del lunes todos somos, le hubieras pasado a la izquierda, me a la derecha, hubieras tirado No, no, esto obvio. para acá, ¿viste? Pero, Pero en el momento pero, jugás como podés. pero Yo quería desde el punto de colaborar, yo vista. quería colaborar, encontré una manera de Sí, colaborar en el momento y me sí, jugué en sí. esa. Podía haber Y desde sido el como un punto de vista asesor externo y me político, metí sí. adentro. ¿Mm? Desde el punto de vista político, de la experiencia de participar justamente en una coalición, estaba Cristina Kirchner, digamos que si hablamos de fortaleza política, digamos, Cristina como cabeza de la coalición tenía un gran poder, y de ahí vos te encontraste con información nueva que no suponías que existía antes de entrar. No, yo creo que Massa tuvo una posibilidad de acción importante y que no es que estaba, digamos, así, Cristina no era la ministra ni era la presidenta, estaba en una posición más, es una coalición política, pero vamos a poner, yo podía haber dicho, no, no me meto en esta coalición, espero para colaborar con un gobierno que me sea, con el cual sienta mucha afinidad. Y yo la verdad es que yo he colaborado con distintos gobiernos. He Mm. colaborado con los radicales, he colaborado con Pedro Pou cuando era presidente del Banco Central, y yo había escrito en ese momento un libro sobre dolarización, y estaba, no sé, es como decir, y colaboré con Lavagna, y yo no, a mí no me importó, yo no tenía mucha afinidad con Dualde, de hecho lo había criticado mucho como fue la salida de la convertibilidad, pero encontré la posibilidad de colaborar y siempre tuve esa vocación de colaborar creo que con Lavagna se hizo un gran trabajo en ese momento. Mm. Y de hecho creo que fue un periodo muy exitoso macroeconómicamente. Y bueno, a uno le toca actuar en las condiciones que le toca actuar. Yo si me pongo, digamos, si te pones como muy exquisito, no simplemente te mantenés en la tribuna, como yo puedo estar ahora en la tribuna comentando, y a veces uno siente, yo sentía que podía colaborar de otra manera, que mis ideas podían llegar a influir en el devenir de los acontecimientos. Y bueno, yo Sí, sí. tengo un poquito esa vocación de colaborar en ese aspecto. Si es un gobierno normal, después de todo es un gobierno democrático, ¿viste? Te gusta más, te gusta menos, pero qué sé yo, no estamos hablando de una dictadura militar o de una No, cosa. no. Entonces es como que yo creo que yo por lo menos he tenido ese espíritu. Después, bueno, salen las cosas bien, salen las cosas mal, te comes palazos, te podés o no perder prestigio, bueno, mala suerte, qué sé yo. Yo quise colaborar, me frustré porque no pude hacer muchas cosas que quería, por ahí estuve más expuesto por esa figura de viceministro, aunque hay un ministro que es el que toma las decisiones y los demás somos colaboradores en el fondo o asesores. Y bueno, qué sé yo, las cosas son así. Yo ¿qué te puedo decir? No puedo mucho Sí, agregar sí, más sí. a eso. No, no, está bien, está bien. Me interesaba escucharte eso, un espíritu que a vos desde como un economista profesional dejas en claro que a vos siempre te gustó
o pretendiste, digamos, eso, lo que vos decís, colaborar, digamos, o incluso participar en política, uno colaborando, digamos, con distintos gobiernos, bueno, digamos, un espíritu también o de la política o de hacer un trabajo público, ¿no? De la función pública, eso me refiero. Así que sí. Sí, 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 uno Sí, pues, qué sé yo, al final, viste, es cierto que uno cuando tiene cierta relevancia pública también tiene que medir lo que hace y lo que no hace. Yo al final, mm, la situación era tan complicada que si bien pude haber evaluado, bueno, yo no estaba de acuerdo con la baja del impuesto a la ganancia, no estaba de acuerdo con el compre sin IVA. Entonces, pues, renuncio y a veces también ahí tenés, te pesa en esos momentos decir, ya generar otro quilombo más político al claro, gobierno en un momento muy difícil donde había que evitar que las cosas se desmadren completamente cuando ya Milei había ganado o había tenido una gran elección. Y entonces decís, bueno, la- decidí pelearla desde adentro, no sé, no me surgió decir, bueno, ahora me voy, ¿viste? ¿Qué sé yo? mm, La peleé desde adentro para decir, bueno, que no termine esto en una explosión y que dignamente podamos entregar el gobierno. Bueno, qué sé yo, claro. creo que hicimos un trabajo en esa dirección. Y bueno, después es el juicio de la historia, lo que hizo bien, lo que se hizo mal. Yo, qué sé yo, tuve un poco, no quise generar en ese momento un ruido adicional, pero bueno, puede ser discutible. A lo mejor otra Sí, persona sí, con obvio, no, es personal. Que, políticamente, por que- ahí si hubiera pensado en la parte política, seguramente me hubiera convenido a renunciar, ¿no? mm. Che, Martín, querías hacer otra más que yo te interrumpí. No sé si te quedaba alguna o no. Sí, respecto al proceso de toma de decisiones, pero para tenerlo en cuenta, también el otro día, Claudio, no sé, ¿te acordás? Vos convocaste acá a un invitado que era un ex funcionario que había estado en la gestión de Guzmán, ¿te acordás? Sí, No me acuerdo el nombre. Bueno, y él decía que estaban planeando, o sea, como haciendo una especie de plan económico para un gobierno peronista, el que sea que fuere, etcétera. Y ahí yo le pregunté sobre este tema y me gustaría preguntarle lo mismo a Gabriel, que estuvo justamente ahí. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones en un gobierno como el gobierno anterior? O sea, ¿cuál es la autonomía del ministro? Consulta, porque usted recién nombró hasta Kicillof. Y Kicillof era el gobernador de Buenos Aires. O sea, Sí, pero tenía influencia en el pensamiento de Cristina, era un economista importante para la coalición, ¿no? Entonces no era indiferente lo que él podía pensar. Pero, pero cada caso es cada caso. O sea, yo no creo que haya una receta. En cada circunstancia, primero, la realidad es caótica y las situaciones se van dando de forma muy caótica, imprevisibles, pasan cosas de toda índole, políticas, económicas, locales, externas. O sea, vivimos en una situación. Entonces no hay una receta. El próximo gobierno, este puede ser de determinada manera, el próximo puede ser de otra. Las tomas de decisiones. Lo que sí podés ver que la toma de decisiones se hace siempre en caliente, con un cierto grado de información. Hay mucha información importante que en ese momento por ahí no tenés o no sabés qué puede pasar. Y no son procesos ordenados, lineales. Mismo vos ves ahora lo que hace el gobierno, cada dos por tres hay contradicciones, dice una cosa, de pronto salen con otra, de pronto hacen algo rápido el fin de semana, después hay caos en las decisiones, no son decisiones ordenadas, prolijas, son los avatares, la respuesta que das a una circunstancia, y la parte política, cuánto influye, depende de muchas cosas, o sea, yo creo que tampoco te quiero decir que fue decisivo Kicillof, pero te quiero decir que era una opinión respetable en el sentido de que Kicillof decía, no hay que devaluar, y bueno, Massa lo podía escuchar y él podría después pensar lo que él pensara en función de su realidad política, económica. No te sé decir, eso hay que preguntarle a Massa cuánta importancia le puede haber generado en él las opiniones de Kicillof o de Cristina. Yo creo que Massa tiene sus propias opiniones y su propio marco de pensamiento de lo que quiere hacer y cuándo, porque a veces es una cuestión de timing también. Y, y bueno, y ahí cada uno puede tener la opinión que tenga. Yo lo que te quiero decir es que evidentemente cuanto más compleja sea una coalición, bueno, el proceso decisorio puede llegar a ser más difícil. Ahora después esa coalición por ahí le da todo el poder a una persona y te encontrás en un gobierno súper ejecutivo y depende de esa persona. O sea, eso es muy cambiante. mm, Argentina es muy poco institucional, dependés
no es cuando hablamos de coalición, no es una típica coalición de partidos que tiene cada uno su esfera de influencia. No estamos en Dinamarca o en Suecia o en Noruega, no, estás en un país que es demasiado caótico institucionalmente. Entonces, a veces depende de la impronta que le dé cada líder en cada momento, ¿no? Sí, sí. Che, gracias, Gabriel, por Bueno, esta charla súper extensa y nada, pues hablamos de todo, así que muy agradecido. Seguís haciendo música, ¿no? sí, sí, retomé grabación de música, así que espero en unos Era. meses poder editar 2 álbumes estoy trabajando. Ah, pero similares en Sí, uno que en tenía que la... abandoné cuando entré a la función pública y otro que Ah, empecé en más nuevo. está bien. Vamos a ver si el que estabas haciendo antes, qué diferencia tiene con el de después. Si es muy melancólico, el de después muy para abajo. Haces Bueno, música progresiva para quienes no saben. cuando estén listos lo vas a escuchar y ahí vas a dar Sí, tu opinión. yo lo escucho siempre, yo siempre lo escucho. Es muy, Uno lo a había mí empezado en la pandemia en realidad, pero de las cosas, ajá, viste, demoran bastante. Todo ese sí, sí, proceso sí, de producción, grabación y todo demora mucho tiempo. qué grande. Bueno, Así que, gracias, Gabriel, bueno, ¿eh? Hasta la ok. próxima, che. Chao, chao, gracias. Gracias. Hasta Chao, luego. chao. Ahí estaba Gabriel Rubinstein. Mucha gente Che, no mirando el sabía. ¿Hace vivo. música, Sí, Gabriel? sí, sí, hace música progresiva. Tipo al estilo King Crimson, pero él y el hijo. Él y el Qué hijo. groso. Y algunos invitados. Pero ¿Y él él qué toca? hace. Uy, no, vamos a preguntar. ¿Qué toca Rubinstein? Ahí está. No, yo A no, ver. no, porque le estaba Ah, saludando, ¿viste? Y yo no espera, quería espera, a empezar ver a si acá está. preguntarle. Rubinstein, ¿qué tocas? Todavía Ah, Mira, yo toco piano y guitarra. Ajá, Igual los discos que hice he reposado bastante en músicos que no soy yo, viste que tienen más experiencia en la sesión, en la grabación. ajá. Hay un músico que yo trabajo mucho que se llama Johnny Fell, que es buenísimo, toca de todo, y entonces reposé mucho en él como instrumentista. Y yo Ujú. más me reservé la cosa de composición y de arreglos. Pero en algunas partes sí, toco piano y toco guitarra, ¿no? Sí, sí, sí. Son muy buenos los discos, así que Andá, yo los recomiendo. Martín, andá Gabriel Rubinstein en Spotify y ahí lo tenés 7 o 8 álbumes subidos. zarpado. Bueno, perfecto, lo voy a escuchar. Bueno, Nunca me hubiera imaginado. Qué bueno. No, Acá bueno, siempre hablamos de música con Claudio. sí, sí, bueno. sí, sí. Y en Bueno, cualquier ahora sí momento los saludo hacemos. que ya me voy. Dale, Bueno, dale. estamos al Chao, chao, habla. Gabriel. Hasta Gracias, Gabriel. luego.